@FM presenta Foro Nacional para la Democracia, mesa de análisis con Raúl Rodríguez e invitados con la Constitución en la mano en cadena nacional. Foro Nacional para la Democracia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Rodríguez. Bienvenidos. Hoy nos acompaña uno de los candidatos independientes a la presidencia de la República que ha logrado garantizar su lugar en la boleta electoral del próximo 1 de julio, al haber reunido en todo el país las firmas necesarias que la ley electoral le exige. Armando Ríos Peter, mejor conocido como el Jaguar. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias Gracias Armando. por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Armando, acabas de publicar el libro Armando Futuro, en México que merecemos, pero antes de entrar en el tema me gustaría preguntarte desde tu visión como candidato independiente, si crees que los partidos políticos siguen teniendo razón de ser en México, dado que el fenómeno de la ciudadanización pues llegó para quedarse y pareciera que están desbancando a la clase política. A ver, yo te lo diría como lo pienso. Yo creo, estoy convencido, mejor dicho, que no hay democracia sin partidos políticos. Pero no hay peor condición para una democracia que tener partidos como los que hoy tenemos en México. Los partidos políticos se volvieron adictos al dinero, adictos a la compra de votos de las clientelas electorales. Entonces, dada esa adicción, ahorita lo que necesitamos es mandarlos a rehabilitación, un rato que se puedan arreglar, que se salgan de esa adicción que nos está generando enormes distorsiones en nuestra vida cotidiana, en nuestra democracia, y el único que lo puede arreglar en este momento es un candidato independiente. Por eso esta lucha que estamos dando. La estructura jurídica, legal, institucional de un presidente independiente, ¿cómo se resolvería? Este programa va dirigido, como sabes, a jóvenes de todo el país que por primera vez van a votar, cerca de 15 millones. Claro. Y una de las grandes preocupaciones que existe es esta laguna que hay, dado que bueno, es un fenómeno inédito las candidaturas independientes en la vida institucional del país. Es la primera vez que los ciudadanos podremos escoger nuestras autoridades ejecutivas y legislativas, no solo de entre candidatos respaldados por partidos políticos, sino también ciudadanos, como es tu caso. Pero ¿cómo gobernaría un presidente mandando a la congeladora, ¿no?, a los partidos por cuánto tiempo, y cómo se puede operar el equilibrio de poderes y la gobernabilidad entre el Congreso y el Legislativo, etcétera? Bueno, la parte de rehabilitación tiene que ver con que se arreglen muchas de las distorsiones que tienen, sobre todo el asunto del dinero. Hay que meter una nueva forma de fiscalizar el gasto. Desafortunadamente hay mucho dinero cada vez más y más privado que termina generando corrupción o, peor aún, violencia e inseguridad. Y eso es a lo que me refiero con que hay que mandarlos un poco a la rehabilitación, pero los vamos a tener en pleno, en vivo y en directo en el Congreso. Que gane un presidente de la República por la vía independiente, pues tiene que reconocer de inmediato que no va a tener una mayoría en el Congreso. ¿Por qué? Porque la van a tener los partidos políticos. Habrá que convivir con ellos, habrá que trabajar con ellos, y yo creo que un candidato independiente que gane la presidencia tiene un mejor universo de actuación, tiene mucho mayor flexibilidad para tomar decisiones y puede hacer compromisos abiertos con esos partidos que tal vez un candidato partidista no pueda. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, Raúl? Pues un candidato que gane de un partido político puede tener a su partido, va a tener ahí una cierta parte, digamos, de la representación en el Congreso, pero de todas maneras no va a tener mayoría, seguramente va a tener una amplia mayoría de partidos contra los que compitió en contra. Entonces tienen más o menos el mismo tipo de problemas, que es tener que armar coaliciones, tener que hacer diálogo político, tener que acordar con los partidos. ¿Por qué creo que un candidato independiente tiene una mejor circunstancia? Pues porque no está maniatado por ese grupo, por ese equipo, por esos intereses tal vez que lo llevaron al poder, y tiene tal vez mayor flexibilidad, mayor transparencia, mayor apertura para en el diálogo abierto poder decir al PRI, al PAN, a Morena, a las coaliciones que hayan quedado en el Congreso: oigan, a ver, ustedes plantearon esto en campaña, yo estoy dispuesto a tomarlo. Tomémoslo públicamente, hagamos un acuerdo público con todas esas fuerzas políticas para que el capital político que pueda significar empujar un tema educativo, empujar un tema de ingreso, empujar un tema de justicia, pues nos convenga a todos y todos nos veamos involucrados, y que no sea un asunto nada más o de acuerdos en lo oscurito como ocurrió en el pasado. Tal vez es lo que la gente sintió, incluso en el Pacto por México, que hubo negociaciones por debajo que no fueron transparentes y que la gente no reconoce, o peor aún, que tú saques a uno de la jugada por decir no me late negociar con este. Un independiente puede tener mayor flexibilidad en la negociación, y creo que precisamente por eso es el independiente el que puede convocar al mismo tiempo, en esa apertura con los partidos, en ese diálogo, pues también decir: oigan, pues arreglen la bronca que traen adentro de tanto billete que está distorsionando la democracia. ¿Hay algún ejemplo internacional que pudiera
ilustrar esta mecánica que propones, que planteas? Bueno, un ejemplo pudo ser en su momento el caso francés, ¿no? Él gana la presidencia de la República. Con Macron. Con Macron, ¿no? Él gana la presidencia de la República, aunque después vienen las elecciones para nombrar asamblea. Digamos, creo que si él no se hubiera involucrado, porque en March metió también una convocatoria para tener representantes en la asamblea, pues tal vez hubiera sido el tipo de modelo que hubiera tenido que tener. Alguien que habiendo tenido una gran legitimidad en el proceso de decisión, hubiera tenido que recurrir a las fuerzas políticas. Yo creo que se trata de hacer política, y yo lo que he combatido mucho en este lapso es, no se trata que por ser independiente condenes a la política, por el contrario. Eres independiente, es decir, no tienes partido político, estás doble o triplemente forzado a hacer política. ¿Con quién? Pues con los partidos políticos. Bueno, el tema suena pues impecable. La realidad sería pues difícil que un gobierno independiente pudiera sumar mayorías legislativas bajo esta lógica, que en teoría pues se entiende, ¿no? Es decir, sin compromisos partidistas apelar a una mayoría, pero en la operación real, distrital, del día a día, de la lógica partidista de los políticos, ¿cómo puedes trascender esta barrera real que existe, dado que incluso el país, sobre todo por la coyuntura que vive el país de violencia, narcotráfico, y en donde se habla de Estado fallido en muchas regiones, ¿no? A ver, yo te diría, hay varias cosas en el modelo que hay que tener claras. Primero que nada, un presidente que llegue por la vía independiente tendría que dejarle con mucha claridad a los partidos políticos que no va a buscar tener una mayoría legislativa en el periodo intermedio, y que mucho menos va a buscar dejar a alguien que por la vía independiente gane la siguiente elección en los siguientes 6 años. Porque ¿qué es lo que pasa? Te metes a una campaña, todo el mundo se anda salpicando, todo el mundo anda tratando de vender al electorado que él es el mero bueno, que él es el que va a resolver, se pelea con todos los otros, y luego tiene que utilizar los puentes de contacto que ya dinamitó para poder gobernar. ¿Qué es lo que necesitas desde la campaña? Ser un independiente que, señalando todas las fallas estructurales que tienen los partidos, no se enganche con un particular o no quiera devastarlos a los partidos políticos. Hay que ponerse por encima de ellos. Tienen muchos problemas los partidos, pero también van a ser parte de la solución. ¿Quieres resolver el tema de la violencia? ¿Quieres resolver el tema de la inseguridad? Pues tienes que echar mano de todos, tienes que hacer una convocatoria de conciliación, de unidad, para tener fuerza para enfrentar temas tan graves como el crimen organizado. Escuchándote podría pensarse, sin que lo estés diciendo tú, pero podría pensarse que está pronosticándose el fin de los partidos, es decir, partidos que entren a la negociación con un ejecutivo federal independiente, renunciando a la lógica electoral que los rige. ¿Qué futuro podría tener un partido? ¿Qué incentivo podría tener para un partido apoyar una agenda independiente cuando en la próxima elección eso le puede representar pues el fin de sus aspiraciones electorales? No, me explico, tal vez no expliqué bien. Quien tiene que renunciar a esas aspiraciones es el presidente de la República. Es quien esté, digamos, sentado en la silla, en la titularidad del Poder Ejecutivo, y los partidos sabemos que en la intermedia van a querer ganar, van a querer competir contra los otros. ¿Cuál tiene que ser, digamos, la responsabilidad y la certidumbre que le dé el titular del Ejecutivo, el presidente de la República? Decirles, señores, ustedes en este acuerdo que tengamos, este acuerdo transparente, donde tal vez el PRI quiere empujar la agenda A y tal vez Morena quiere empujar la agenda B y tal vez el PAN la agenda C, ustedes ayudémonos a que esos que han sido esos temas que acaban de poner en la campaña, salgan. Pongamos el capital político de ustedes como partidos en la Cámara y del titular del Poder Ejecutivo desde la Presidencia de la República, sumando para temas que van a estar en el debate. ¿Cómo acabamos con la inseguridad y la violencia? ¿Cómo acabamos con la corrupción? Todo eso va a estar en la discusión. Bien. ¿Quién se queda con ese capital? Pues quien quiere empujarlo. ¿Cuál es la obligación? Que el presidente no se meta al intermedio a andar queriendo competir, porque eso te dará certidumbre de que ese capital que genere la parte de la agenda, pues no te lo va a querer agarrar el presidente de la República. Bien. Estamos con Armando Ríos Peter, candidato independiente a la presidencia de la República, lo cual en sí mismo constituye un fenómeno inédito en la vida política del país. Regresamos. Estás escuchando Foro Nacional para la Democracia. Foro Nacional para la Democracia. Con Raúl Rodríguez.